Muy buenas tardes. La finalidad de este nuevo video es para hablar un poco acerca del arrepentimiento demandado por nuestro Señor Jesucristo para salvación. En Marcos 1:15, cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio, empieza diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento para salvación no tiene nada que ver con el arrepentimiento de pecados, ni tiene que ver con el arrepentimiento de una condición actual en la que estamos viviendo ahora y que al arrepentirnos debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra forma de ser y ahora dejar de hacer lo que hacíamos para ser salvos. El arrepentimiento para salvación no tiene absolutamente nada que ver con cosas externas que el ser humano haga. Si el ser humano tuviese que hacer algo, entonces ya la salvación no sería por fe, ya la salvación sería por obras. Y resulta que la salvación del alma del ser humano no es por nada de lo que el ser humano haga o deje de hacer. La salvación del ser humano es por gracia, un regalo inmerecido. Ya lo dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación del ser humano ocurre en un instante. Así. La salvación del ser humano es simplemente por creer con fe en un solo anuncio. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice creer en el Evangelio, se está refiriendo a creer en el anuncio de que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es Evangelio. Esta es la buena nueva de salvación. Esto es lo que el ser humano debe creer con fe para que sea salvo. Tiene que depositar fe, certeza, seguridad, convicción en este anuncio que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Por fe. Juan 5:24 dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra, no el que hace, y cree al que me envió, no el que hace, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Y no vendrá a juicio, no vendrá a condenación. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, mas a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Toda aquella persona que deposita su fe en el anuncio del Evangelio, inmediatamente Dios envía el Espíritu Santo a morar dentro de esa persona. El Espíritu Santo es el sello con el que nuestro Señor nos reconoce. Cuando el Señor detecta en los cielos que alguien le creyó con fe, con certeza y seguridad en este anuncio, inmediatamente el Señor nos sella con su Santo Espíritu. Y eso ocurre solamente al oír con fe y creerlo. Dice la Escritura, Efesios 1:13 y 14, dice: en Él, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Así que la salvación
se obtiene por fe. ¿Fe en qué? Fe en el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente, ¿qué es Evangelio? Evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que ha sido sepultado y que ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente, una vez más, que quede bien claro que es Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Esto hay que creer con fe. Este anuncio se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Este anuncio es la buena nueva de salvación. Este anuncio es lo que salva nuestras almas. ¿Y sabe qué? Esto no se predica hoy día. No se predica hoy en día. No se predica. Satanás lo ha ocultado bien. ¿Por qué razón? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Él no quiere que las almas sean salvas. Y ahí están sus ministros que están dentro de todos los pastores, por así decirlo, pastores evangélicos, los párrocos, todos aquellos adventistas, anglicanos, presbiterianos, calvinistas. Ni qué hablar de los mormones o testigos de Jehová, son sectas satánicas, terribles. Ni qué hablar de la Iglesia Católica, de la cual yo un día fui parte, hasta que me resplandeció el Evangelio de Cristo. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Porque el Dios de este siglo, con D minúscula, Satanás, el Dios de este siglo, acuérdese bien, el Dios de este siglo, Satanás, lo ha ocultado súper que bien, para que así no nos resplandezca el Evangelio, que es la gloria de Cristo y es la misma imagen de Dios. El Evangelio es lo único que nos salva. Usted que está viendo este video, que ha invertido parte de su tiempo, no hay otra manera en que el ser humano pueda ser salvo si no es por medio del Evangelio. No existe otro camino. Jesucristo ya dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros pudiésemos ir al Padre por medio de Cristo y de nuestras obras, Jesucristo hubiese sido el primero en dejarlo claro. Muy bien. Una vez más, Evangelio se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Creer en esto nos hace salvos inmediatamente, sin hacer obras, sin dejar de hacer obras, solo creyendo con fe. Muy bien, el arrepentimiento que nuestro Señor Jesucristo demanda es metanoia. Esta es la palabra que fue escrita en el griego original. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Metanoia significa meta, cambio, noia, mente. Es decir, cambio de la disposición mental, cambio de los pensamientos, de cómo el ser humano cree según sus pensamientos retorcidos que está ante Dios, y empezar a verse de la manera en que Dios ve al ser humano según la palabra de Dios, según la realidad, porque esta es la realidad. Esta es la realidad. La realidad no es como el ser humano se ve, porque el ser humano se ve
que sí es un pecador, pero no tanto como para que Dios lo mande al infierno. La realidad es que sí, el ser humano es un pecador, pero que de cierta manera no le hace daño a nadie. El ser humano se ve que sí peca como todos, porque todos somos pecadores, pero él es más pecador que yo. El que está en la cárcel es más pecador que yo. Así se ve el ser humano. El ser humano piensa en sus pensamientos retorcidos que el otro es más culpable que yo. Así piensa el ser humano. Y Jesucristo justamente demanda esto. El arrepentimiento no es arrepentimiento de pecados. Primero porque es una obra. Segundo porque tendría que confesar todos sus pecados desde el primer momento que usted tuvo conciencia. Y si usted se acuerda cuándo fue su primer pecado, intente confesar desde allí todos los pecados hasta el día de hoy. Hoy que estamos 26 de noviembre del 2024. No lo puede hacer. Hacer obras. El arrepentimiento no es dejar de hacer algo y ahora ya no lo hago. No es, oh, ok, antes robaba, ahora no robo. No es antes fumaba, ahora ya no fumo. Porque eso es hacer. Estoy dejando de hacer. Estoy dejando de fumar. Estoy dejando de tomar. Estoy dejando de engañar. Estoy dejando de mentir. Hacer y dejar de hacer para salvación. Eso no existe. Eso solo ha inventado la religión. La religión por conflicto de interés, dinero y por Satanás. Porque dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 11, 13, 14 y 15 podemos leer. Dice que Satanás, y no es de extrañarse porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Y no es maravilla que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Ahí están los famosos pastores. Los famosos pastores que no hablan del evangelio. ¿Y por qué? Porque no saben qué es el evangelio. No hablan de arrepentimiento porque no saben de qué es arrepentimiento. Ellos te hablarán de lo que tú quieres escuchar. ¿Dios tiene algo bueno para tu vida? Dios tiene un propósito en tu vida y no puede faltar el famoso Dios te ama. Con estos tres lo compraron. Ahora usted es un fiel feligrés de ese lugar. Ahora usted va a diezmar. Ahora usted va a continuar haciendo. Porque usted piensa que haciendo usted va a tener el favor de Dios. Mentira del diablo. Usted está condenado. Solamente es cuestión de que usted muera para que usted abra sus ojos en tormentos. Como dice la Escritura de aquel rico, eso está en el libro de Lucas, que abrió sus ojos en tormentos. Tal como usted cuando va a dormir al siguiente día abre sus ojos y ve a su esposa al lado, ve las imágenes de su cuarto, de su habitación, ve las sábanas, ve sus zapatos. El rico abrió sus ojos en tormento. Bien, el arrepentimiento es el reconocimiento de que el ser humano no está de la manera correcta en que el ser humano debe estar para ir al cielo. Porque resulta que el ser humano, para ir al cielo, debe ser un ser perfecto, no debe pecar. Y resulta que nosotros ya pecamos contra Dios. Nosotros tenemos una naturaleza caída en pecado. Mire, cuando el ser humano está en el vientre de la madre, Dios ya le da un cuerpecito, le da su espíritu, con E minúscula espíritu, y le da un alma. En tres condiciones, tal como Dios. Dios es trino. Dios cuando creó al hombre dijo, crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muy bien, el ser humano al nacer viene a este mundo y viene con un pecado que no puede, con una situación de pecado que no puede dejar hasta el último día de su vida física. Esta situación de pecado es la corrupción moral que venimos adquiriendo y heredando desde Adán. Dice la Escritura Romanos 5:12. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice el salmista en el Salmo 51:1: en maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Esto no significa que mi madre fornicó, que mi madre adulteró y que por eso yo estoy en pecado. No. Significa que en maldad y en pecado, Luis Campoverde, yo he venido a este mundo. Porque en mi carne mora el mal. En mi cuerpo de carne está el pecado. Entonces, el ser humano nace con una condición que lo va a imposibilitar de agradar a Dios cada día de nuestras vidas, porque en cierta manera pecaremos contra Dios. Esto es parte fundamental de cómo el ser humano está ante Dios. Esto es parte fundamental del arrepentimiento. Todos pecaremos. La segunda parte fundamental es que por ya haber nacido en pecado, automáticamente, cuando nosotros tengamos conciencia de nuestro primer pecado, que lo hagamos conscientemente, esto ocurre desde niños, hay un momento en nuestra niñez en que nosotros ya somos conscientes del pecado que hacemos e inmediatamente muere nuestro espíritu y necesitamos nacer de nuevo espiritualmente. En Juan capítulo 3 del 1 al 8, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Lo que nace de la carne, carne es. Mas lo que nace del espíritu, espíritu es. No os maravilléis, porque os dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos espirituales. Mateo 22:32. Por eso dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5:25: llega la hora, y ahora es, en que los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios, el Evangelio, que lo acabo de decir, que está en 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Oirán la voz del Hijo de Dios, y el que lo oiga, no el que haga, el que lo oiga y lo crea, vivirá. Muy bien. Muerto espiritualmente. Condenado. A ver, muy bien, la situación del ser humano ante Dios es un pecador. Tiene imposibilidad moral de no pecar. Siempre va a pecar. Por haber cometido su primer pecado contra Dios, va a surgir en él la muerte espiritual, lo cual le es necesario nacer de nuevo. Por causa de el pecado que está en nosotros, muere espiritualmente y ahora queda condenado al infierno. Cuando nosotros pecamos, no hay manera alguna de que nosotros no quebremos la ley. Primera de Juan 3:4 dice el apóstol Juan, dice: el que infringe la ley comete pecado, pues pecado es la infracción de la ley, de los 10 mandamientos de Dios. Voy a tomar 2 mandamientos de Dios. No matarás. Usted probablemente diga, pero yo nunca he matado. Es que yo no he agarrado un cuchillo, no he apuñalado a nadie, yo no he agarrado un arma y he disparado a alguien. Perfecto. Pero el Señor Jesucristo en Mateo 5:21 dice: oíste que fue escrito a los antiguos. Oíste que fue escrito a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, dice Cristo Jesús, y Jesús es Dios, yo os digo que aquel que se enoja con su hermano, que se enoja con su prójimo, es culpable del fuego del infierno, es culpable de juicio. Entonces ahora la situación está más difícil para nosotros, porque no solamente necesitamos un arma para ser asesinos, sino que simplemente al enojarme con mi prójimo, lo cual todos hacemos, simplemente al enojarme con mi prójimo, yo ya soy asesino. Por lo tanto, ya quebré la ley, ya soy un asesino. Vamos a hablar del adulterio. El Señor Jesucristo dice: oíste que fue escrito a los antiguos, no cometerás adulterio. El adulterio es que yo, siendo casado, tengo relaciones sexuales con otra mujer. O una mujer siendo casada tiene relaciones sexuales con otro hombre. El punto es
que Jesucristo dijo, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora el punto es, codiciar la belleza de alguien más. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha visto a un hombre o una mujer porque ha codiciado su belleza? ¿Quién no ha visto, qué mujer podría decir que no ha codiciado la belleza de un hombre y qué hombre podría decir que no ha codiciado la belleza de una mujer? Porque por alguna razón se sintió atraído, por alguna razón viró su cara y vio, por alguna razón. Pero las excusas de la gente son muy grandes para decir, no, es que yo nada más estoy viendo. Mentira del diablo. Usted sintió una atracción, usted sintió una codicia de sus ojos para ver. Ya pecó, ya es un adúltero y ya es un asesino. En 2 puntos. ¿Y qué tal si nombramos no mentirás? ¿Qué tal? ¿Usted no ha mentido? Bueno, el Señor dice claramente en su palabra que en 1 de Juan 3:4 que el que comete pecado es aquel que infringe la ley y por lo tanto al asesinar, al mentir y al adulterar ya hemos infringido la ley. Por lo tanto el Señor demanda justicia. Y el Señor demanda justicia a través de los decretos que ha establecido. Ezequiel 18:4, la paga del pecado. Ezequiel 18:4, perdón. Romanos 6:23 es la paga del pecado es muerte. Y Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare esa morirá. Y usted y yo ya pecamos, ya mentimos, ya adulteramos, ya asesinamos. Por lo tanto, en ese momento caen sobre nosotros estos decretos. En este momento, nosotros simplemente no podemos hacer absolutamente nada. Ya pecamos. Cuando yo era niño, al igual que todos ustedes, hubo un momento en que yo tuve conciencia del pecado que estaba cometiendo. No sé cuál fue mi primer pecado, no recuerdo. Pero cuando yo pequé mi primer pecado con conciencia de que lo estaba haciendo, porque hay un punto en que el niño tiene conciencia de lo que está haciendo, en ese momento los decretos, el alma que pecare esa morirá, Romanos 6:23, Ezequiel 18:4, y la paga del pecado es muerte. En ese momento nosotros quedamos condenados. Cualquier niño que con conciencia peque, el decreto. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte y ya no hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer para escapar de esto. No puede escapar de ninguna manera. Bien, entonces, ¿cuáles son las 3 realidades en las que el ser humano se encuentra a Dios? Realidades según la Biblia, según lo que hemos hablado. ¿Cuáles son? Está con una imposibilidad moral de poder agradar a Dios, porque toda su vida va a pecar contra Dios, toda su vida. Debido a que nació ya con una imposibilidad moral de agradar a Dios y con su primer pecado murió espiritualmente, ahora tiene que nacer de nuevo. Debido a que pecó, ya quedó condenado al infierno, porque al pecar en estos momentos quedó condenado al infierno e inmediatamente recayó sobre esa persona que pecó con conocimiento, recayó Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si aquí en la tierra, cuando asesinan al familiar de un amigo, nosotros exigimos justicia, tiene que pagar en la cárcel, no tiene que salir de la cárcel, tiene que podrirse en la cárcel el resto de su vida.
Dios exige justicia a aquel que peca contra él rompiendo sus mandamientos, quebrantando sus mandamientos. Por lo tanto, aquella persona que quebranta sus mandamientos, Dios exige justicia. Y la justicia de Dios se manifiesta en que usted tendrá que pagar sus pecados conforme se pagan los pecados. Y Dios ha dicho cómo se pagan los pecados. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Tendrá que ir al infierno a esperar en tormento el juicio final que se encuentra en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y no se encontró más lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y chicos, parados delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades entregó los muertos que habían en ellos, y los muertos fueron juzgados por sus obras, y todo aquel que no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Ese es el juicio final para los muertos espirituales que nunca se arrepintieron de que necesitaban de hacer de nuevo, que nunca se reconocieron que necesitaban de nacer de nuevo, para los muertos espirituales que por su naturaleza pecaminosa estaban condenados ya al infierno cuando cometieron su primer pecado. Así de simple. Esto es el verdadero arrepentimiento. Esto es lo que el ser humano debe reconocer, debe humillarse ante Dios. Si el ser humano no reconoce que está condenado, si el ser humano no se da cuenta que por donde quiera que vea, mira a un lado, infierno, ve a otro lado, infierno, veo para otro lado, infierno, no hay manera en que el ser humano pueda escapar de la condenación de su alma porque ya pecó contra Dios. Yo, Luis Campoverde, un momento de mi vida, cuando era niño, yo tuve conocimiento entre el bien y el mal, y puede ser que mi mamá me haya enviado a la tienda a comprar algo, no recuerdo, y yo a lo mejor agarré 5 centavos, que cualquiera dice no es nada, pero yo robé esos 5 centavos. Y Dios no juzga como juzga el hombre, porque nosotros juzgamos de acuerdo a las acciones. Nosotros decimos, yo robé 5 centavos, pero él solo robó 1,000,000, él es más pecador que yo. Así juzga el ser humano. No, es que yo voy a robar una gallina porque es para dar de comer a mis hijos y a mi esposa. Pero él es malo. Él se robó una gallina de una mujer viejita. Él es malo. Él entró al banco y robó 10 millones de dólares de gente que está ahorrando. Él es malo. Yo no, si yo nomás robé por necesidad. Así el ser humano piensa. Así el ser humano se justifica a sí mismo. En realidad, no es así, porque el ser humano piensa en sus pensamientos retorcidos que lo que él está haciendo está bien y que por lo tanto no es culpable, que por lo tanto es víctima. El ser humano dice, él es culpable, yo no. Él es más culpable que yo. Sí, yo soy pecador, pero él es más que yo. Dice, sí, todos pecamos, pero él hace peor que yo. Dice Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 2. Por lo cual, oh tú hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable cuando juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿O piensas esto, hombre, en tus pensamientos? ¿Piensas esto, oh hombre, en tus pensamientos? Tú que juzgas a otro y haces lo mismo, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te conduce al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, a quien pagará conforme a sus obras.
Y ustedes que están dependiendo de sus obras, todo aquel que está dependiendo de sus obras, allí, en Apocalipsis 20, del 11 al 15, en el juicio entre el gran trono blanco, allí sí van a ser tomadas en cuenta sus obras, porque se abrirán los libros de todas las obras que ustedes hicieron pensando que podían agradar a Dios con sus obras, en consecuencia de que no podemos agradar a Dios con nuestras obras. Isaías 64:6, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Todas. ¿Y por qué son como trapos de inmundicia nuestras obras? Porque nosotros somos pecadores y no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos agregar para agradar a Dios para salvación. Si nosotros pudiéramos ser justificados por nuestras obras, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:21, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué? Si nosotros pudiéramos ir a Dios por nuestros medios, por nuestras obras. O decir, sí, Cristo murió por mis pecados, lo pongo aquí, pero yo hay algo que tengo que hacer. Entonces yo voy caminando, Cristo por un lado y aquí todas mis obras. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte la gloria de Él. Dice Hebreos 12:2 que Cristo es el autor y consumador de la fe. Dios no comparte su gloria. La gloria es de Dios. Mire, esto es muy importante. Este arrepentimiento no se predica en todas las congregaciones religiosas. No se predica, se omite. Y en parte porque no lo saben. Peor aún el evangelio. No lo conocen. Vamos a utilizar la escritura. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios. Dice la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, recuerden, Dios con D minúscula, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento es metanoia, cambio de la manera de pensar del ser humano en la que él según sus pensamientos, según él mismo que está ante Dios, y empezar a pensar de la manera correcta en la que Dios nos ve a nosotros según la realidad de nosotros, la Biblia. Y Dios nos ve corrompidos moralmente. No podremos dejar de pecar. Tenemos inmundicia en nuestra carne por causa del pecado. La palabra del Señor dice, la maldad está ligada al corazón del muchacho. Proverbios 22:15. Y vamos a leer en Génesis capítulo 6. Vamos a leer. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios sabe que nosotros tenemos unos pensamientos perversos y degenerados. En lo más íntimo de nuestro ser, en lo más íntimo, pecamos contra Dios. Dice el Señor, Génesis 8:21. Escuche esto, usted que es religioso, usted que piensa que se puede arrepentir de sus pecados, usted que piensa que puede dejar de pecar contra Dios. Escuche,
Génesis 8:21. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y dice Génesis 6:5. El designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Proverbios 22:15. La maldad está ligada al corazón del muchacho. Salmo 51:1. En maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué parte de que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa no se entiende? ¿Qué parte de que nosotros no podemos agradar a Dios no se entiende? Y que por esta naturaleza pecaminosa morimos espiritualmente y necesitamos nacer de nuevo. Que por ya haber pecado, que por haber muerto espiritualmente, nosotros quedamos condenados. Porque el pecar es infringir la ley. Y Dios dice, justicia porque infringiste mi ley. E inmediatamente en nosotros recae. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Por eso nosotros hemos entrado ya en un proceso de muerte. Hemos entrado en un proceso de muerte que inició cuando nosotros cometimos nuestro primer pecado. Nuestro primer pecado conscientemente. Empezamos a morir. Nuestro espíritu. Luego, con el pasar de los años vamos envejeciendo, nuestro cabello se va cayendo, perdemos poco a poco la visión, la capacidad auditiva, nuestros órganos van fallando, todo en nosotros se va degradando hasta el punto en que morimos físicamente y nuestra alma se desprenderá de nuestro cuerpo y solamente irá a uno de dos destinos posibles. Vida eterna si usted se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio de 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, o muerte eterna. Va a ir al infierno, a un lugar de tormento, en espera del juicio final que se encuentra en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y no se halló más lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y chicos, delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en ellos, y la muerte y el Hades entregó los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados por sus obras. Y todo aquel que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Aquí sí se tomará en cuenta sus obras. Aquí sí, aquí sí. Por eso le recomiendo que se arrepienta y crea en el Evangelio. Dios nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Que Dios estaba en Cristo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es maravilloso. Esto es una excelente noticia de salvación. Esto nos debe dar seguridad eterna de que Dios nos perdonó nuestros pecados, porque no nos los ha tomado en cuenta. Hebreos 10, 17 y 18 dice, y no me acordaré nunca más de sus pecados. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es algo genial, espectacular. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo ya nos salvó. La salvación ya está hecha, ya está consumada. Cristo Jesús, antes de expirar, dijo en la cruz, consumado es, ya está. Todo está listo. Todo ha sido pagado. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Si usted no se arrepiente, usted no podrá creer en esto y no podrá abrazar la salvación de Cristo. Porque solamente una persona que se ve condenada,
Una persona que se ve yendo al infierno por haber pecado, una persona que se ve muerta espiritualmente y no tiene contacto con Dios. Solo una persona que se ve yendo al infierno puede caer rendida a los pies de Cristo y decir: Cristo Jesús, usted es mi Salvador, usted murió por mis pecados. Yo no puedo ser salvo por mí mismo porque yo en mi carne peco y pecaré contra usted hasta el último día de mi vida. Usted me salvó en la cruz, usted murió por mis pecados, lo creo con toda certeza y seguridad, Señor Jesús. Usted es mi Salvador, usted murió por mis pecados, usted murió la muerte que yo tenía que morir. Dios nos hizo justicia en Cristo. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. La justicia que Dios reclama. Luis, pecaste, justicia. Ahora, Dios hizo justicia en Cristo. Y en la cruz, Dios no vio a Luis, vio a Jesucristo. Perdón, Dios no vio a Jesucristo, vio a Luis. Y ahora, en la cruz, Dios hizo justicia. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Hizo justicia en Cristo a Luis. Ahora, yo soy justo. No por lo que yo hago, no por lo que yo soy. Si yo soy un perverso pecador, que seguiré pecando hasta el último día de mi vida física o hasta cuando Cristo me venga a sacar de este mundo en el arrebatamiento de la iglesia, que está pronto a ocurrir. Pero esto el mundo no entiende, el mundo no comprende. Dice la Escritura: no hay justo ni un uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Cómo tú vienes a contradecir a la Escritura, a decir que tú puedes no pecar, o a decir que tú puedes hacer buenas obras y poner debajo de tu brazo a Cristo en la cruz y en tu otro brazo tus obras perversas, sucias y degeneradas? Arrepiéntase. Usted que está viendo esto y que tomó 45 minutos de su tiempo, que lo puede estar gastando en TikTok deslizando una pantalla, que no lee la Biblia, que llega de su casa al trabajo y solo prende la televisión y empieza a ver Netflix o empieza a ver TikTok o empieza a ver lo que sea. Porque nadie quiere buscar a Dios, ya lo dice la Escritura. Nadie. Y allí cuando sean lanzados al lago de fuego, allí van a decir: Dios, sáqueme de aquí que me estoy quemando en este lugar de tormento. Y hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2. Lo voy a leer. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 2. Dice lo siguiente: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No desechemos la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por las obras, por demás murió Cristo. Gálatas 2:23. Gálatas 2:21. Si la justicia fuese por las obras, por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntase. Metanoia, reconozca su realidad, que usted es un corrompido moral, que está muerto espiritualmente y que tiene que volver a nacer y que está condenado al infierno, porque con el primer pecado que usted cometió, cayó sobre usted el acta de los decretos que nos era contraria. Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Simple y llanamente, reconózcase como usted es ante Dios, humíllese. Y no diga: yo peco, sí, todos pecamos, pero Él es más pecador que yo, el que está en la cárcel es más pecador que yo, Él es más pecador que yo. No, Dios no juzga conforme nosotros juzgamos, conforme nuestros ojos juzgan. Dios juzga de acuerdo a su estándar.
Y Dios ya dijo, no matarás, pero también ha dicho que el que se enoja con su prójimo es culpable de juicio. Dios ha dicho, no cometerás adulterio, pero también ha dicho que aquel que mira a una mujer para codiciarla es culpable de juicio. Y aquí no se trata de que no, pero yo estoy cumpliendo la ley. No, pero, no quiere aceptar su realidad. Sigue usted con el no, no y no. No sea necio, no sea necio. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Deje de estar siguiendo a su pastor. Deje de estar siguiendo al cura de la iglesia. Lea la Biblia, lea la Biblia. Aquí está su realidad. Aquí está su realidad de cómo Dios lo ve a usted. No hay manera en que el ser humano pueda ir al cielo si no se arrepiente y se ve condenado y entonces caiga rendido a la cruz de Cristo, que es el Evangelio. Así simple y llanamente. Simple y llanamente no hay otra manera que la fe en el anuncio de la buena nueva de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados. No hay más. No hay otro camino. No hay otra manera. No hay otra forma. Juan, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Arrepiéntase. Arrepiéntase. No es arrepentimiento de pecados, no es cambio en su manera de vivir. Por eso que las religiones se llenan de personas y después dicen, uy, se fue al mundo, uy, se fue al mundo. ¿Por qué razón? Es porque esa persona nunca se arrepintió y nunca creyó en el Evangelio, nunca fue salva, nunca. Esa persona ya no pudo sostener tanto esfuerzo que hacía que en algún momento simplemente lo dejó, porque estaba por sus méritos intentando no pecar, porque estaba por sus méritos intentando llegar a Dios. Y en algún momento el hombre no puede, en algún momento el hombre se da cuenta que no puede. Y entonces la gente se alarma, se fue al mundo, nunca fue parte de Dios, siempre estuvo en el mundo, solo que estaba acudiendo a una congregación, nada más. Y eso está pasando hoy, ha pasado antes y seguirá pasando, pero por muy poco tiempo. Cristo va a venir pronto y nos sacará a todos los que nos hemos arrepentido, a todos los que creemos con fe en el Evangelio y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra lucha con el pecado. El Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a no pecar contra el Señor. Pecaré, sí, no queriendo hacerlo. Yo no quiero pecar contra Dios porque es lógico. Yo no quiero pecar contra Dios, pero pecaré. No queriendo hacerlo, pecaré. No queriendo hacerlo, pecaré. Porque ya lo ha dicho el apóstol Pablo en Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que aborrezco, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Es totalmente incomprensible cómo la gente no puede entender lo que está escrito en la Biblia tan claramente en Romanos 7, 14 al 25. La gente no puede entender algo tan simple que si buscara al Señor de todo su corazón, que si la gente viniera y abriera la Biblia y buscara a Dios de todo su corazón para entender la salvación de su alma, Dios se lo revelaría. Pero la gente no quiere. No quiere porque aman más las tinieblas que la luz.
Lo ha dicho el Señor Jesucristo en Juan 3:19. Mire, querido amigo, usted, si no se arrepiente y no cree en el Evangelio, usted está condenado. Ya está condenado. No que estará. Escuche bien. Ya está condenado. Juan 3:18. Ya está condenado. Y es cuestión de que usted muera simplemente físicamente para que usted abra sus ojos en tormento, a espera del juicio final en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Así de simple. Bueno, gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Que tenga un excelente día. Dios lo bendiga.